Trabajo mecánico. Observa las siguientes situaciones de la vida cotidiana en las que se aplica una fuerza para producir un movimiento. Ejemplo, empujar un carrito de supermercado, arrastrar una maleta con rueda, levantar una caja del suelo o mover un mueble dentro de una habitación. Todas estas situaciones nos llevan a pensar y a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tienen en común todas estas acciones? ¿Es suficiente aplicar una fuerza para mover un objeto? ¿Qué ocurre si empujamos una pared y ésta no se mueve? ¿Por qué algunos objetos requieren más esfuerzo que otros para desplazarse? ¿Qué relación existe entre la fuerza aplicada y la distancia recorrida por el objeto? Todas estas preguntas las vamos a descifrar en el siguiente apartado. Trabajo mecánico. En el lenguaje cotidiano, la palabra trabajo está relacionada al esfuerzo que se realiza al emprender una actividad física o intelectual. Por ejemplo, la edificación de una estructura o el esfuerzo mental de aprenderse una lección para rendir un bien examen. En el lenguaje científico, el trabajo es una magnitud escalar, o sea, no tiene dirección y tampoco tiene sentido. Esta se produce cuando una fuerza constante, o sea, no varía la fuerza, actúa sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento, o sea, que se mueve de un lado a otro. Esto a lo largo de una misma dirección. El trabajo mecánico es toda acción que cambia la energía mecánica de un sistema. Es una magnitud escalar que se simboliza con la letra T o la letra W. Su ecuación viene dada de la siguiente manera. Trabajo mecánico va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento, teniendo en cuenta que el desplazamiento viene expresado en una posición final menos una posición inicial. Resolviendo el producto escalar, tenemos lo siguiente, que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Ese ángulo es el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza. El trabajo en función de los vectores base se expresa de la siguiente manera. Bien sabemos que con un vector base viene expresado con una componente en X y una componente en Y. Pero como estamos hablando de trabajo, la ecuación de trabajo me dice que es la fuerza por el desplazamiento. Entonces voy a tener que el trabajo va a ser igual a la fuerza en X por el desplazamiento en X más la fuerza en Y por el desplazamiento en Y. Debemos tener en cuenta que si el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza es igual a 0, entonces vamos a trabajar con coseno de 0 y el coseno de 0 es 1, quedándome la ecuación para trabajo de la siguiente manera. Trabajo igual a fuerza por el desplazamiento. Si el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento es igual a 90 grados, entonces el coseno de 90 grados va a ser igual a 0. Entonces no habrá trabajo. Ahora, si el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento es mayor que 90 grados, entonces vamos a trabajar con coseno del ángulo, que debe ser menor que 0. Entonces el trabajo será negativo. Ahora vamos a ver los tres tipos de trabajo que existen en trabajo mecánico. El primero es el trabajo positivo. El trabajo positivo se da cuando la fuerza tiene componente en la misma dirección que el desplazamiento. En el ejemplo 1 observamos una persona que empuja la caja hacia la derecha, o sea que está aplicando una fuerza hacia la derecha y a la vez esa caja se está desplazando igualmente hacia la derecha. Tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido, por lo tanto es un trabajo positivo. Si observamos el ejemplo 2, tenemos que se suelta una pelota. Al soltar esa pelota, por la fuerza de gravedad, la pelota va a ir hacia abajo, hacia el suelo. ¿Okay? Y se va a desplazar también hacia abajo, logrando de que la fuerza y el desplazamiento tengan la misma dirección y el mismo sentido, teniendo en cuenta que esta fuerza es la fuerza de gravedad. Entonces aquí estamos en presencia de un trabajo positivo. Ahora, el trabajo es negativo cuando la fuerza tiene un componente en dirección opuesta al desplazamiento. ¿Okay? Observamos el primer ejemplo, tenemos un resorte o un muelle, el cual ese resorte va a ser alado y al ser alado va a haber una fuerza restauradora que va a alar al resorte a su posición inicial. ¿Okay? Entonces esa fuerza va a tener dirección hacia mi izquierda y el elemento se va a ir desplazando hacia mi derecha. Van a tener la misma dirección porque están en componente X, pero tienen sentido
diferente. Uno se mueve, el desplazamiento va a ir hacia la derecha y la fuerza restauradora del resorte va a ir hacia mi izquierda. Entonces va a ser un trabajo negativo. Otro ejemplo es cuando un automóvil se desplaza hacia adelante, pero hay una fuerza que lo frena. Vamos a llamarlo fuerza de fricción, que se da entre la unión de los dos materiales. ¿Okay? Recuerden que la fuerza de fricción se produce de manera contraria a la fuerza de acción. Entonces, el automóvil va a ir hacia adelante, pero hacia atrás va a ir una fuerza de rozamiento que va impidiendo un poco que el auto se traslade efectivamente o se mueva efectivamente. Entonces, acá vamos a estar en presencia de un trabajo negativo. Ahora, el trabajo nulo. El trabajo es nulo cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento o cuando no hay desplazamiento. Dos maneras. O la fuerza es perpendicular al desplazamiento o no hay desplazamiento. El ejemplo 1. Observe. Acá tenemos una fuerza que que se está ejerciendo hacia delante, ¿ok? Entonces, pero aquí podemos decir que la persona trata de mover la caja, pero no la mueve, ¿ok? No la mueve. Quizás es por la fricción, quizás es porque es muy pesada, ¿ok? Puede presentarse cualquier situación. Entonces, aunque trata de moverla, porque la fuerza va hacia adelante, la caja no se desplaza. Entonces, aquí no hay trabajo. ¿Ok? Porque no se realiza un desplazamiento. Se realiza una fuerza, pero no un desplazamiento. La caja queda en reposo. ¿Ok? Y el segundo ejemplo es cuando, por ejemplo, una persona ala una maleta y se desplaza. Entonces, al alar la maleta, la persona está ejerciendo una fuerza hacia arriba. ¿Ok? Y se va desplazando hacia adelante. Entonces, aquí se forma un ángulo perpendicular, o sea, entre la fuerza y el desplazamiento que se cruzan perpendicularmente, se forma un ángulo recto de 90 grados. Entonces, como se forma un ángulo recto de 90 grados, entonces acá no habrá trabajo, el trabajo será nulo. Entonces, hay dos maneras de que no haya trabajo. O el cuerpo está en reposo o el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento es igual a 90 grados, o sea, que ellos se cruzan perpendicularmente. También de esta explicación podemos sacar lo siguiente. Se dice que una fuerza con una componente en la misma dirección y sentido al desplazamiento realiza un trabajo positivo, como bien se dijo, y también se le puede llamar trabajo motor activo, porque favorece al movimiento del cuerpo. Ahora, si una fuerza con una componente en la misma dirección, pero en sentido contrario al desplazamiento, entonces podemos decir que se realiza un trabajo recesivo o resistente, porque se opone al movimiento del cuerpo. Ahora, cuando una fuerza es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. Recuerden que también cuando un cuerpo está en reposo, no realiza trabajo. ¿Okay? Entonces, si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección en el mismo sentido, entonces estamos hablando de un trabajo positivo, de un trabajo motor activo. Si la fuerza del desplazamiento tiene la misma dirección, pero sentido contrario, entonces estamos hablando de un trabajo resistivo, resistente o un trabajo negativo. Y si la fuerza o el desplazamiento forman un ángulo recto de 90 grados, o sea, se unen perpendicularmente o está en reposo, hablamos de un trabajo cero o un trabajo nulo. Ahora, como preámbulo para poder entender y trabajar con lo que es trabajo mecánico, porque vamos a trabajar con fuerza, debemos saber el concepto de fuerza y los tipos de fuerza que existen. Bien sabemos que una fuerza es toda interacción capaz de cambiar el estado del movimiento y de formar un cuerpo. Es una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y sentido. ¿Okay? Su unidad en el sistema de MKS va a ser el Newton. Dentro de los tipos de fuerza tenemos la siguiente: fuerza de acción, fuerza de tensión, fuerza del peso o gravedad, fuerza elástica, fuerza normal o fuerza de rozamiento. La fuerza de acción es una fuerza aplicada sobre un cuerpo por un agente externo y viene dada por la ecuación de la segunda ley de Newton, que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Una aceleración que debe ser calculada, ¿okay? Ya que el cuerpo se está moviendo de manera horizontal. ¿Okay? La fuerza de tensión es una fuerza que se transmite a través de una cuerda o cable o hilo cuando está estirado. ¿Okay? Esta fuerza tensión no tiene una fórmula general, solamente que se va a ir determinando la ecuación dependiendo de cómo sea alado ese objeto, aplicando las leyes de Newton. ¿Okay? La fuerza del peso, fuerza de gravedad, es la fuerza
con la que la Tierra atrae a los cuerpos, ¿ok? Solamente se da en el eje de las Y, ¿ok? Y ya tiene su ecuación definida en que el peso es igual a la masa por la gravedad, sabiendo que la gravedad es una aceleración vertical y se mantiene de un valor constante de 9,8 a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos también la fuerza elástica, que es una fuerza que ejerce un resorte cuando se deforma. La ecuación de la fuerza elástica va a ser igual, fuerza elástica es igual a menos la constante elástica por el desplazamiento. También tenemos la fuerza normal, que esa fuerza siempre aparece perpendicular, ¿ok?, a la superficie de apoyo, ¿ok? Y esta fuerza tampoco tiene ecuación, sino que ella se va generando su ecuación dependiendo de cómo sea planteado el ejercicio, ¿ok? Y acá hay que usar la ley de Newton para definir su ecuación, ¿ok? También tenemos la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos superficies en contacto, ¿ok? Y esta fuerza la podemos encontrar en fuerza de rozamiento cinética o fuerza de rozamiento estática, ¿ok? Para la fuerza de rozamiento cinética, entonces va a definir la ecuación que me dice que la normal va a ser igual al nu, en este caso nu cinético, ¿ok? Porque la fuerza de rozamiento va a ser igual a la normal por el nu cinético, ¿ok? Y si hablamos de fuerza de rozamiento estática, me dice que va a ser igual a la normal por el nu estático. ¿Estamos claros? Normalmente, el nu estático se da cuando tenemos un cuerpo, ejemplo, trepado sobre otro, ¿ok? Cuando el cuerpo de que está en la parte de abajo se mueve y el que está en la parte de arriba se mueve, pero por acción del movimiento del cuerpo que está en la parte inferior o la parte de abajo, ¿ok? Y el mu dinámico es cuando un cuerpo normalmente se mueve de una posición a otra y que tiene contacto directo con la superficie. Tener en cuenta que este nu no es más que una constante, un número constante que depende del material que van a estar en contacto, ¿ya? De los dos materiales que van a estar en contacto. Y ya está estandarizado por una tabla. Igualmente, para resolver ejercicios de trabajo mecánico, debemos tener conocimiento de las ecuaciones de movimiento. En este caso, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, de movimiento rectilíneo uniformemente variado y de movimiento vertical, que lo que es caída libre, lanzamiento hacia arriba y lanzamiento hacia abajo. Las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, bien sabemos que no hay aceleración, que la velocidad no varía. Y viene dada de la siguiente manera. La posición final va a ser igual a la posición inicial más velocidad por el tiempo. Sabiendo que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Eso es cuando tenemos una velocidad constante, cuando no hay aceleración, ¿ya? Entonces, también tenemos las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya acá aparece la aceleración porque varía la velocidad. Vamos a tener una velocidad inicial y una velocidad final, ¿ok? Y la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a ser constante. O sea, no va a variar la aceleración, solamente va a variar la velocidad, ¿ok? Y esas ecuaciones vienen dadas de la siguiente manera. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, aunque normalmente acá aparece más o menos, y eso depende, eso me indica que si el cuerpo está acelerado o desacelerado. Si el cuerpo está acelerado, dejamos el signo positivo, y si el cuerpo está desacelerado, dejamos el signo negativo. La otra ecuación es posición final es igual a posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La otra es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bien sabemos que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Y si de la primera ecuación despejamos la aceleración, porque recuerden que en el movimiento horizontal, mRV, la aceleración se calcula, ¿ok? Entonces me va a quedar, despejando de la primera ecuación, me queda que aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Si hablamos de movimiento vertical, entonces hablaríamos de caída libre, lanzamiento hacia arriba y lanzamiento hacia abajo. En la caída libre, bien saben que no hay velocidad inicial porque el cuerpo se suelta o se deja caer. Entonces, las ecuaciones me quedan de la siguiente manera. La velocidad va a ser igual a la gravedad por el tiempo, sabiendo que la gravedad es la aceleración vertical, que se mantiene entre 9,8 a 10 metros sobre segundos al cuadrado. También tenemos la otra ecuación que nos dice que la posición final va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
Y tenemos la otra ecuación que nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por la posición o posición final. En el modo de caída libre, como lo dije, no hay velocidad inicial. ¿Okay? El cuerpo va a ir siempre acelerado, hacia abajo, que se deja caer o se suelta. Ahora, si nosotros lanzamos hacia arriba, entonces cambiaría. Ya aquí sí hay velocidad inicial. Entonces quedarían las ecuaciones de la siguiente manera. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, menos porque el cuerpo es lanzado hacia arriba. Entonces la gravedad y la velocidad van a tener la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Okay? La velocidad va a ir hacia arriba y la gravedad, por su naturaleza, va a ir hacia abajo. Entonces va a estar el cuerpo desacelerado, va a ir el signo negativo. La otra ecuación es la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Aquí iría más, menos. Aquí iría menos porque el cuerpo va a estar desacelerado cuando lanzamos hacia arriba. ¿Ya? Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la otra sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento, conociendo que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Tener en cuenta que como el cuerpo es lanzado hacia arriba, entonces la velocidad va a ir hacia arriba y la gravedad va a ir hacia abajo, lo cual me indica que el cuerpo lanzado hacia arriba va a ir desacelerado. Ahora, si lanzamos hacia abajo, son las mismas ecuaciones, pero en sentido contrario. En vez de colocar el signo negativo, colocamos el signo positivo, porque la velocidad y la aceleración, que en este caso es la gravedad, que siempre apunta hacia abajo, van a tener la misma dirección y el mismo sentido. Entonces quedarían las ecuaciones de la siguiente manera. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo, porque el cuerpo está acelerado. Por eso se coloca el signo más. La posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Cuando ese desplazamiento es posición final en Y menos posición inicial en Y. Relativamente son las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado que se da en un desplazamiento vertical, solamente que sustituimos acá lo que es la aceleración por la aceleración de gravedad y sustituimos la variable X por la variable Y porque ya el cuerpo se mueve en posición Y. Y se debe tener en cuenta que la aceleración en el movimiento horizontal se calcula y mientras que la aceleración en el movimiento vertical no se calcula. Es una constante que se llama aceleración de gravedad que está en un valor entre 9,8 y 10 metros sobre segundos al cuadrado. Para nosotros calcular el trabajo mecánico que se genera en un sistema, se puede hacer de dos maneras. La primera es hacerla por el método analítico, que es aplicando la ecuación de trabajo, que me dice que trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Y la segunda es realizarlo de manera gráfica. Para realizarlo de manera gráfica debemos nosotros tener un sistema de referencia, un sistema de coordenadas donde podamos nosotros interpretar lo que es la posición, la fuerza que se aplica con respecto a un desplazamiento o una posición, generándome una figura. ¿Ok? Para nosotros poder calcular por el trabajo por el medio gráfico, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es el área de la figura que se forma a nosotros graficar. ¿Okay? Entonces, esa área de la figura que se forma a nosotros graficar va a ser el trabajo realizado en ese punto. Hay que tener en cuenta que se nos puede presentar un trabajo donde puede variar el trabajo a medida que se desplaza. ¿Okay? Entonces podemos tener varias figuras y ahí podemos determinar si nos piden calcular el trabajo total o nos piden calcular el trabajo de una figura en específico. Entonces hay que tener en cuenta que por el método gráfico nosotros vamos a determinar la figura y de acuerdo a esa figura buscarle su fórmula con el cual se le calcule el área y ese sería el trabajo de esa figura. ¿Okay? Y si tenemos más de una figura, bueno, calcular el área de cada figura y luego calcular su trabajo total, que sería su trabajo neto. ¿Okay? Y ese trabajo neto viene dado por la expresión de que el trabajo neto va a ser igual a la sumatoria de todos los trabajos que interactúan en ese proceso. ¿Okay? Si lo hacemos por el método analítico, entonces sacaríamos con la ecuación, con la fórmula de trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo de cada
tramo y lo sumaríamos. Y si lo hacemos por el método gráfico, entonces calcularíamos el área de cada figura y sumaríamos todo el área de la figura para que nos dé el trabajo neto. Y normalmente, si lo hacemos por el método analítico, que me dice que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento, entonces, si queremos calcular la fuerza neta, igual tenemos que calcular la fuerza por el método analítico de cada tramo de trabajo y luego sumarlo para sacar la fuerza neta. ¿Okay? Ahora bien, vamos a recordar lo que se dijo anteriormente con respecto al trabajo nulo o trabajo cero. Hay dos maneras de que el trabajo sea nulo o sea cero. La primera es si se sostiene un cuerpo levantado durante un largo o corto periodo de tiempo, no se produce trabajo porque el desplazamiento es nulo. Y la segunda es cuando se transporta una maleta horizontalmente, tampoco se realizaría trabajo, ya que el desplazamiento es horizontal y la fuerza va a ir de manera vertical, formándolo un ángulo recto entre el desplazamiento y la fuerza, un ángulo de 90 grados y coseno de 90 grados igual a cero. Ahora, vamos a conocer las unidades y dimensiones de trabajo. Tenemos el sistema internacional. En el sistema internacional, que es el sistema básico con el cual trabajamos, la unidad de trabajo va a ser el Joule. En el sistema CGS, la unidad de trabajo va a ser el Erg. Y en el sistema técnico, la unidad de trabajo va a ser el kilogramos metro. Ahora, debemos tener en cuenta que existen unas equivalencias. Esto es por si en un ejercicio o se le presenta en que quieran las unidades de trabajo en otras que no sean unidades Sistema Internacional de Medidas, que es con la que normal trabajamos, que es el Joule. Entonces, acá, para el sistema de equivalencia, tenemos que un Joule me equivale a 10,7 ergios, que un kilogramos metro equivale a 9,8 joules, que un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton, que un gramo fuerza equivale a 980 dinas y que una tonelada metro me equivale a 1000 kilogramos. Esto porque en algún ejercicio se le puede presentar que quieran el resultado del trabajo, la unidad del trabajo del resultado, lo quieran en dinas. Entonces van a tener que hacer conversiones. Ejercicios. El primer ejercicio nos dice cuál es el trabajo que tiene que realizar una persona para subir una caja de 4 kilogramos hasta una altura de 80 centímetros. Como dato tenemos que la masa equivale a 4 kilogramos, que la altura es de 80 centímetros, pero como vamos a trabajar con el sistema MKS, entonces esa altura la tenemos que convertir en metros. Entonces dividimos ese 80 centímetros entre 100, quedándome 0,8 metros. ¿Okay? También tenemos que como se va a realizar, la caja se va a levantar, entonces vamos a trabajar con una aceleración y esa aceleración va a ser la aceleración de gravedad porque se va a levantar verticalmente. Y la aceleración de gravedad es una constante que equivale a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Okay? Me mandan a calcular el trabajo. Entonces acá solucionamos y podemos determinar la ecuación de trabajo. Bien sabe que la ecuación de trabajo es igual a la fuerza por la distancia, que en este caso va a ser la altura, por el coseno del ángulo que se forma entre esa distancia y la fuerza. Pero como bien sabemos, podemos observar acá, la fuerza se está ejerciendo hacia arriba, que sea, la persona ejerce una fuerza hacia arriba para levantar la caja y el desplazamiento también se realiza de abajo hacia arriba, lo que quiere decir que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y el mismo sentido, lo cual me indica que no se forma ángulo entre esas dos variables, ¿ok? Entonces, cuando no se forman ángulos, o sea, cuando el ángulo es cero, vamos a tener que el coseno de ese ángulo va a ser igual a 1, quedándome la ecuación de que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, conociendo que el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento es igual a 0. ¿Okay? Entonces, a eliminar al coseno, que coseno de 0 es 1, me va quedando la ecuación de trabajo de la siguiente manera. Trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento cuando ese desplazamiento es la altura en el cual se desplaza esa caja. ¿Okay? También conocemos que la fuerza que se ejerce hacia arriba por la primera ley de Newton, que es la ley del reposo o el equilibrio, va a ser igual al peso, que es la fuerza que se ejerce hacia abajo. Y el peso es igual a masa por la gravedad. Entonces podemos sustituir esta fuerza, que es el peso, en la ecuación de trabajo, quedándome de la siguiente manera. El trabajo va a ser igual a la fuerza, que es el peso, que es masa por gravedad, por D, que en este caso va a ser la altura en que se levanta esa caja, que la vamos a llamar H. ¿Okay? Sustituimos valores y podemos decir que el trabajo es igual
a la masa, que es 4 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura al cual es desplazada esa caja hacia arriba, en metros, que es 0,8 metros. ¿Okay? Resolviendo esto matemáticamente, me queda que el trabajo es igual a 31,36 joules. ¿Okay? Conociendo que si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y el mismo sentido, entonces vamos a estar en presencia de un trabajo positivo o un trabajo de motor activo. El ejercicio número 2 nos dice que Yesenia ala una caja de 30 newton de peso a una distancia de 12 metros en una superficie horizontal con una velocidad constante de 1,8 metros sobre segundo. Si el coeficiente de fricción entre los dos materiales, o sea, entre la madera y el piso, es de 0,15 y la cuerda con la que ala la caja forma un ángulo de 42 grados con la horizontal, calcular el trabajo realizado. Extraemos los datos. Como dato tenemos que el peso es igual a masa por gravedad, pero ya aquí me dan el peso, que es 30 newton. Me dice que la distancia en que es rodada la caja desde un punto inicial a un punto final es de 12 metros. Me dicen que la velocidad es constante, que es 1,8 metros sobre segundo, lo cual me indica que no hay aceleración. Me dice que el nu, que es una constante, o sea, en este caso es nu cinético, va a ser igual a 0,15 y se debe al tipo de material que están en contacto, que en este caso es madera y el piso o concreto. ¿Okay? Y que el ángulo que se forma entre la superficie de apoyo y la fuerza, que en este caso es la tensión, es de 42 grados, cuando la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Me mandan a calcular el trabajo realizado. Acá, en este esquema, podemos observar el ángulo que se forma entre la superficie de apoyo y la fuerza, que en este caso es la tensión, que es de 42 grados. Acá voy a resolver este ejercicio por el método analítico aplicando la ecuación de trabajo. La ecuación de trabajo me dice que el trabajo es igual a la fuerza, que en este caso es la tensión, por la distancia recorrida, que en este caso es 12 metros, por el coseno del ángulo que se forma entre la superficie de apoyo y la fuerza, que en este caso es la tensión, y ese ángulo es de 42 grados. ¿Okay? Acá observamos el desplazamiento desde un punto inicial a un punto final, que es de 12 metros. ¿Okay? Acá en la ecuación observan que tenemos la distancia, que es 12 metros, y tenemos el ángulo, que es 42 grados, pero no tenemos la fuerza, que es la tensión. Para calcular esta fuerza, yo voy a plantearme las condiciones de movimiento y equilibrio de las leyes de Newton. ¿Okay? Y para yo poder realizar eso, yo tengo que proyectar las fuerzas que actúan sobre el elemento, que en este caso es la caja. ¿Okay? A yo proyectar las fuerzas que actúan sobre el elemento, me queda de la siguiente manera. Hacia abajo voy a tener el peso, hacia arriba voy a tener la normal que me debe formar 90 grados con la superficie de apoyo y aparece siempre y cuando el cuerpo esté apoyado. Hacia mi derecha voy a tener la tensión, que es por el cual Yesenia ala el elemento. ¿Okay? Entonces va a ser una tensión porque va a ser una cuerda. Y hay una fuerza que se va a oponer a esa tensión, que es la fuerza de rozamiento, que en este caso va a ser una fuerza de rozamiento cinético porque la caja se va a estar moviendo. Y esa fuerza de rozamiento cinético es igual a nu por la normal. ¿Okay? Ahora bien, detallemos cuidadosamente lo que es la fuerza tensión. Si observan, la fuerza tensión se encuentra en el plano. Y las fuerzas que están en el plano no se deben calcular directamente. Hay que hacer una descomposición tanto en su eje X como en su eje Y. A yo descomponer esa tensión en su eje X y su eje Y, me queda de la siguiente manera. La tensión en X va a ser igual a la tensión por el coseno de 42 y la tensión en Y va a ser igual a la tensión por el seno de 42. Deben tener en cuenta algo acá, que cuando trabajamos con el cuadrante 1 y el cuadrante 2 se mantiene tal cual como se está mostrando. O sea, la componente en X de la fuerza va a ser igual a la fuerza por el coseno de 42 y la componente en Y de la fuerza va a ser igual a la fuerza por el seno de 42. Pero cuando trabajamos con el cuadrante 3 y el cuadrante 4, se invierte. La componente en Y ya no va a ser igual a la fuerza por el seno de 42, sino por el coseno de 42. Y la componente en X no va a ser igual a la fuerza por el coseno de 42, sino va a ser igual a la fuerza por el seno de 42. Se van a invertir. En este caso van a quedar tal cual. La componente en X va a ser igual a la fuerza, que es la tensión, por el coseno de 42. Y la componente en Y va a ser igual a la fuerza por el seno de 42. Una vez que yo descompongo esa fuerza y logro de que cada una se introduzca dentro del sistema de coordenadas para yo poder trabajar, yo me olvido totalmente de la tensión. ¿Okay? Y ya voy a trabajar con esas fuerzas que yo descompuse. ¿Okay?
una vez ya proyectada todas las fuerzas que actúan sobre el elemento, entonces ya yo puedo plantearme las condiciones de equilibrio y movimiento de las leyes de Newton, haciendo sumatoria de fuerza en el eje X y sumatoria de fuerza en el eje Y. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerza en el eje Y. Allí voy a tomar en cuenta todas las fuerzas que actúan en el eje Y. ¿Okay? Si yo observo, entonces la fuerza que actúa en el eje Y va a ser T sub X y va a ser fuerza de rozamiento cinético. ¿Okay? Ahora, ¿qué debo tener en cuenta acá? Que yo voy a hacer sumatoria de fuerza y voy a determinar con cuál ley de Newton voy a trabajar. Entonces me pregunto, ¿el cuerpo se mueve en X? Entonces veo que el cuerpo se mueve en X porque Yesenia está hablando hacia adelante. Entonces el cuerpo se va a mover en X, pero hacia adelante. ¿Okay? Pero acá en el ejercicio me dice que el cuerpo se mueve, pero con velocidad constante de 1,8 metros sobre segundo. Y hay dos formas de que el cuerpo esté en reposo o en equilibrio. La primera es que el cuerpo esté estático, detenido, ¿ok? O en reposo. Y la segunda es que el cuerpo se mueva constantemente. ¿Qué quiere decir moverse constantemente? Bueno, que se mueva en una distancia, en una misma distancia en un mismo tiempo, en una misma distancia en un mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, cuando el cuerpo se mueve constantemente en una misma distancia en un mismo tiempo, entonces la velocidad no varía, por lo tanto no hay aceleración. Y si no hay aceleración, es como si el cuerpo no se estuviera moviendo, aunque se esté moviendo. ¿Okay? Entonces, es como si estuviese en reposo. Entonces, esas son las dos maneras de que un cuerpo esté en reposo. O está parado o se mueve constantemente cuando no hay aceleración. Entonces, como el ejercicio me dice acá que la velocidad es constante, bueno, no hay aceleración. Entonces, quiere decir que el cuerpo no se está moviendo, aunque se esté moviendo. Entonces, digo, sumatoria de fuerza en X es igual. Si se estuviera moviendo, aplico la segunda ley que dice es igual a masa por aceleración. Pero como el cuerpo se mueve constantemente, esta aceleración se va a hacer cero. Y ello multiplica la aceleración por la masa, entonces va a ser 0 por la masa y me va a quedar 0. Entonces quedaría que tendría que aplicar lo que es la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué fuerza actúa en X? Yo observo acá, yo digo que en X actúa T sub X hacia mi derecha y la fuerza de rozamiento cinético hacia mi izquierda. Ahora, ¿qué signo voy a usar? Debo estar pendiente que no es porque la fuerza actúa hacia el eje del eje positivo, va a ser positivo. O si la fuerza actúa hacia el eje del eje negativo, va a ser negativo. O si la fuerza actúa en el eje de las Y hacia arriba, va a ser positivo. O si la fuerza actúa en el eje de la Y negativa, va a ser negativo. No, eso depende. Debo tener en cuenta acá si la fuerza va a favor del movimiento. Cuando la fuerza va a favor del movimiento, va a ser positiva. Cuando va en contra, va a ser negativa. Entonces, digo acá, sumatoria de fuerza en X igual a 0 porque aplico la primera ley porque la velocidad es constante y no hay aceleración. Entonces digo, ¿qué fuerzas actúan en X? Bueno, actúa hacia mi derecha, tengo T sub X y T sub X va a favor del movimiento de Yesenia o del movimiento que está haciendo Yesenia, que es alar la caja. Entonces, T sub X va a ser positivo. Entonces, ¿quién va en contra? Bueno, fuerza de rozamiento cinético que va en contra del movimiento, y como va en contra del movimiento va a ser negativo. Entonces digo, sumatoria de fuerza en X va a ser igual a T sub X menos la fuerza de rozamiento cinético es igual a 0 aplicando la primera ley de Newton. Ahora, ¿quién es T sub X? T sub X es igual a T por coseno de 42. Voy a sustituir. Digo, T sub X es igual a T por coseno de 42 menos la fuerza de rozamiento cinético. ¿Y quién es la fuerza de rozamiento cinético? New por la normal. ¿Okay? Esto es igual a 0 porque estoy aplicando la primera ley de Newton porque el cuerpo se mueve constantemente. ¿Okay? Ahora digo, coseno de 42 es 0,743 veces la tensión, menos el new, que el new es 0,15, la normal. Esto es igual a 0 por la primera condición de equilibrio de leyes de Newton, porque el cuerpo se mueve constantemente. Y aquí tengo mi primera ecuación, que me dice que 0,743 veces la tensión menos 0,15, la normal, es igual a 0. Tengo mi primera ecuación, que la obtuve aplicando sumatoria de fuerza en X. Ahora hago sumatoria de fuerza en Y y observo si el cuerpo se mueve en Y y veo que el cuerpo no se mueve en Y. Como el cuerpo no se mueve en Y, entonces yo dejo normal, hacia arriba quedan los positivos y hacia abajo quedan los negativos. Y digo, ¿quién es fuerza? Como el cuerpo no se mueve en Y, yo aplico la primera ley de Newton, que es igual a 0. ¿Okay? Digo, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Ahora, ¿quiénes fuerzas actúan en Y? Hacia arriba tengo la normal, va a ser positiva. Hacia arriba también tengo la tensión en Y, que va a ser positiva. Pero hacia abajo tengo el peso, que va a ser negativo. Y ese peso es igual a masa por gravedad, aunque ya me lo dan, que es 30 newton. ¿Ok? Entonces, continúo y digo que la normal más la tensión en Y. ¿Quién es la tensión en Y? Sustituyo. La tensión en Y es igual a T por seno de 42
acá coloco, menos el peso, que el peso ya me lo dan, que es 30 newton. ¿Ok? Entonces acá digo, la normal más la tensión por el seno de 42. Seno de 42 es 0,669 la tensión, menos el peso que es 30 newton. Es igual a 0 porque estoy aplicando la primera ley de Newton porque el cuerpo no se mueve en Y. ¿Okay? Acá despejo la ecuación en función de la normal. Entonces puedo despejar la normal y digo que la normal va a ser igual a este 30 que es negativo, que es el peso, lo paso para el segundo miembro positivo, quedándome más 30. Y este 0,669 veces la tensión, que es positivo, pasa a ser negativo al segundo miembro, quedando en menos 0,669 veces la tensión. Entonces me va a quedar que la normal va a ser igual a 30 menos 0,669 la tensión. Y me queda mi segunda ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el método de sustitución matemática. ¿Okay? Entonces voy a introducir la ecuación 2 en la ecuación 1. Donde va la normal en la ecuación 1, pongo la ecuación 2. ¿Ok? Entonces me queda que la ecuación 1 es 0,743 la tensión menos 0,15 la normal. ¿Pero quién es la normal? La normal es 30 menos 0,669 veces la tensión. Y aquí lo coloqué. ¿Ya? Una vez acá, entonces yo elimino el paréntesis. ¿Cómo elimino el paréntesis? Bueno, multiplicando el número que está afuera con signo y todo por cada uno de los números que están dentro. O sea, por 30 y por menos 0,669 veces la tensión. Entonces digo, menos 0,15 por más 30 me va a quedar menos por más, menos. 0,15 por 30, 4,5. ¿Okay? Después digo, menos 0,15 por menos 0,669 la tensión, me queda 0,5 por 0,669, me queda 0,1003 menos por menos, más. O sea, 0,1003 la tensión, positivo. ¿Okay? Y aquí me queda una ecuación lineal. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agrupar. Agrupo las tensiones. Una tensión que tengo aquí positiva, que tiene un valor de 0,743 y una tensión que está positiva acá, que tiene un valor de 0,1003, la sumo. ¿Ok? Entonces me queda 0,743 tensión más 0,1003 tensión, me queda 0,8433 tensión, menos 4,5 porque no fue modificado ni movido. Esto es igual a 0. ¿Okay? Acá despejo la tensión. ¿Quién estorba la tensión? Bueno, primero estorba la tensión el menos 4,5. Pasaría al segundo miembro con signo positivo, 4,5. Y segundo me estorba 0,8433 multiplicando, pasaría a dividir. Aplicando aquí mi proceso matemático, 4,5 entre 0,8433, me queda que la tensión es igual a 5,34 newton. Una vez ya obtenía la tensión, que era el dato que me faltaba para calcular el trabajo, porque ya tengo la distancia y tengo el ángulo, entonces ya calculo mi trabajo. Digo que trabajo es igual a la fuerza, que es la tensión, por la distancia, que es 12, por el coseno del ángulo, que es 42. Sustituyo valores y digo que el trabajo es igual a la tensión, que es 5,34 newton, por la distancia, que es 12 metros, por el coseno del ángulo, que es 42. Resuelvo matemáticamente y me queda que el trabajo es igual a 47,62 joules. Y así sería el resultado. El ejercicio número 3 nos dice que una fuerza F generada por el motor de un automóvil de 520 kilogramos de masa lo mueve con un movimiento rectilíneo en la dirección y sentido de su velocidad. La magnitud de la fuerza F varía con la posición del automóvil de acuerdo con el siguiente diagrama. Aquí tenemos el diagrama de fuerza con respecto al desplazamiento. ¿Okay? Calcular el trabajo realizado por la fuerza cuando el automóvil se ha desplazado 15 metros. O sea, empieza en 0 y se desplazó 15 metros. Tuvo toda esta trayectoria, pero llegó a 15 metros. O sea, se desplazó 15 metros. Voy a calcular el trabajo que se realiza a cuando él ya realizó el desplazamiento de los 15 metros, que es un trabajo neto. ¿Okay? Y la velocidad con la que llega a esta posición. O sea, vamos a calcular aquí el trabajo y vamos a calcular también la velocidad con que llega a esos 15 metros. Trabajo con que llega a los 15 metros y también la velocidad con que llega a esos 15 metros. ¿Okay? Este ejercicio lo vamos a resolver por el método gráfico. ¿Ya? Entonces, como dado tenemos que el motor de ese automóvil tiene una masa de 520 kilogramos y que me van a calcular el trabajo
a la posición de 15 metros y la velocidad a la posición de esos 15 metros. ¿Ok? Analizando la ecuación analítica de trabajo, o sea, tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que se forma entre el desplazamiento y la distancia. Entonces, si nos damos cuenta, lo que es la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y el sentido, porque la fuerza se va dirigiendo hacia adelante y también el desplazamiento va a ir subiendo hasta llegar a los 15 metros, o sea, se mueve hacia adelante. Eso lo cual me indica que el ángulo que se forma entre ellos dos va a ser igual a 0 y coseno de 0 es igual a 1, arrojándome que la ecuación de trabajo por el método analítico va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento, aunque lo vayamos a hacer por el método gráfico, ¿ok? Pero la vamos a necesitar para calcular, lo que es la aceleración, ¿ya? Entonces, sabemos que el trabajo total o el trabajo neto, que es lo que nos van a calcular en el literal A, cuando llega a los 15 metros, va a ser igual a la sumatoria de los trabajos de cada figura que se presentan en la gráfica. ¿Okay? Como lo vamos a hacer por el método analítico, automáticamente vamos a utilizar las áreas de cada figura. Observando bien acá, veo que se me están presentando acá varias figuras, 1, 2, 3 y 4. Que cada figura, entonces yo debo determinar qué tipo de figura es para yo ubicarle su fórmula para calcular área, porque por el método gráfico, el área, el trabajo de cada espacio va a ser igual al área de cada espacio de esas figuras, o de la superficie de esa figura. ¿Okay? Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 figuras, voy a tener un área 1, un área 2, un área 3 y un área 4, que la debo calcular. Aquí tengo un triángulo rectángulo y para calcular el área de un triángulo rectángulo me dice que es igual a base por altura entre 2. Aquí tengo un rectángulo y el área de un rectángulo es igual a base por altura. Tengo un trapecio y el área de un trapecio es igual al lado más alto más el lado más corto por el ancho entre 2. Y aquí tengo otro rectángulo que es igual a base por altura entre 2. ¿Okay? Voy a hacerlo entonces calculando el área de cada figura y así lo sumo y me tengo yo el trabajo neto o el trabajo total a los 15 metros. ¿Okay? Ahora, para calcular la velocidad, que es lo que me mandan a buscar, me voy a ir por las condiciones de movimiento o por las ecuaciones de condiciones de movimiento. En este caso, movimiento rectilíneo uniformemente variado, que me dice que velocidad final al cuadrado, que en este caso es la velocidad a los 15 metros, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Pero tener en cuenta que el carro inicia su desplazamiento en un punto cero, lo cual me indica que la velocidad inicial va a ser igual a cero, quedándome la siguiente ecuación. Me queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Ahora, no tengo la aceleración, pero yo la puedo ubicar o puedo generarme una fórmula para yo poder calcular la aceleración. Entonces, yo sé que la ecuación de trabajo por el método analítico me dice que el trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento, porque ya lo tuve acá. ¿Okay? Y a la vez, yo sé también que esa fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Okay? Porque el cuerpo se está moviendo. Y si el cuerpo se está moviendo, entonces yo aplico la segunda ley de Newton que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, sustituyo donde va fuerza, sustituyo masa por aceleración. Entonces, a sustituir masa por aceleración en la fuerza, entonces me queda que el trabajo es igual a masa por aceleración por la distancia, que en este caso es 15. Acá yo puedo despejar la aceleración. A yo despejar la aceleración, me dice que la aceleración es igual al trabajo, que en este caso es el trabajo neto, entre la masa por el desplazamiento, que son los 15 metros. Entonces ya yo tengo mi ecuación para calcular la aceleración. Luego que yo calculo la aceleración, la puedo introducir en la ecuación de velocidad y tengo la velocidad. ¿Okay? Entonces, resolviendo el trabajo en cada figura por el método gráfico, tenemos que el trabajo 1, que es un triángulo rectángulo, va a ser igual a la base por altura entre 2. La base de ese triángulo es 1, 2, 3 y 4. Por la altura es 1 y 2. Entre 2 me va a quedar igual a 4 joules. El trabajo 2 es un rectángulo y la fórmula para calcular el área de un rectángulo es igual a base por altura. La base de ese rectángulo es 1, 2, 3 y 4 y la altura es 2. Entonces me queda 4 por 2. El trabajo 2 va a ser igual a 8 joules. El trabajo 3 es un trapecio. Me dice que en el trapecio, o la ecuación para calcular el área de un trapecio, es el lado más largo, que en este caso va a ser 1, 2, 3 y 4, por el lado más corto, que en este caso va a ser 1 y 2, o sea, 4 más 2 por el ancho, que en este caso va a ser 1, 2, 3 y
4 entre 2. A yo hacer este procedimiento, me queda que 4 más 2 es igual a 8 por 4, 16. ¿Okay? 4 por 4 más 2 es igual a 6 por 4, 24 entre 2, 12 joules. Entonces acá voy a tener mi trabajo 3 y mi trabajo 4 también es un triángulo rectángulo. Me dice que es base por altura entre 2. La base es 1, 2 y 3 y la altura viene siendo 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Entonces tengo 4 por 3 entre 2. 3 por 4 serían 12 entre 2, 6 joules. Entonces aquí tengo el trabajo calculado por el método gráfico de cada figura, ¿okay? O de cada etapa del movimiento, ¿ya? Entonces, mi trabajo neto va a ser la sumatoria de todos los trabajos. Mi trabajo neto, mi trabajo total va a ser igual al trabajo 1, más el trabajo 2, más el trabajo 3, más el trabajo 4. En este caso, trabajo total o trabajo neto va a ser igual a 4, que es el trabajo 1, más 8, que es el trabajo 2, más 12, que es el trabajo 3, más 6, que es el trabajo 4. Entonces sumo y me dice que el trabajo neto, trabajo total, igual a 30 joules. Ya con el trabajo neto o trabajo total calculado por el método gráfico, entonces ya yo puedo calcular mi aceleración para poder calcular mi velocidad. Entonces yo automáticamente calculo mi aceleración. Digo que mi aceleración va a ser igual a mi trabajo neto entre la masa por el desplazamiento. Mi trabajo neto ya lo calculé, que es 30 joules, entre la masa del motor, que es 520 kilogramos, por la distancia, que es 15 metros, porque me están pidiendo la velocidad en el punto de 15 metros cuando llega a su posición final. ¿Okay? Entonces, hago mi proceso matemático y me queda que la aceleración va a ser igual a 0,0038 metros sobre el segundo al cuadrado. Cuando yo tengo la aceleración, entonces ya yo puedo calcular mi velocidad con esta fórmula, que me dice que velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces digo, mi velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración, que la aceleración es 0,038 por la distancia que me piden esa velocidad, que es 15. ¿Okay? Acá entonces resuelvo, multiplico y saco raíz cuadrada y me queda que la velocidad va a ser igual a 0,34 metros sobre segundo. Y ese es el resultado. Actividades prácticas. Acá se les va a dejar una serie de actividades o ejercicios para que ustedes pongan en práctica su conocimiento. El ejercicio número 1 dice que en la figura el cuerpo de masa M resbala hacia abajo con velocidad constante. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fricción sobre el cuerpo al final del plano inclinado? La actividad 2 nos dice que una partícula de 220 kilogramos se mueve con una trayectoria recta bajo la acción de una fuerza, como indica en el siguiente gráfico. Calcular en el punto X igual a 120 metros, ¿cuál es la aceleración de la partícula? En la trayectoria del 0 a 210 metros, ¿cuál es el trabajo realizado sobre la partícula? La actividad 3 nos dice que una fuerza de 120 newtons es aplicada sobre un bloque de 32 kilogramos, como indica en la figura. Si el bloque se mueve 4 metros a la izquierda con un coeficiente cinético de 0,25, calcular el trabajo realizado por la fuerza, el trabajo realizado por la normal, el trabajo realizado por el peso y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y el trabajo neto. La actividad 4 nos dice que un hombre que va por la orilla del río Guayas tira de una barcaza con una fuerza de 350 newtons. Con esta información, calcular el trabajo que realiza al recorrer 320 metros, si la dirección de la cuerda forma un ángulo de 27 grados con la dirección de la corriente del río. La actividad 5 dice que un bloque de 0,8 kilogramos se desliza con una velocidad constante por un plano inclinado de 22 grados y con esta información calcular el trabajo que realiza la fuerza de fricción sobre un bloque mientras se desliza. La longitud total del plano es de 1,5 metros y calcular también el trabajo neto que se efectúa sobre el bloque. Como conclusión, se tiene que el trabajo mecánico se realiza cuando una fuerza produce un desplazamiento en la misma dirección y que depende de la magnitud de la fuerza, la distancia recorrida y el ángulo entre la fuerza y el movimiento. Comprender este concepto nos ayuda a analizar muchas situaciones de la vida cotidiana. Como recomendaciones se tiene que se debe observar y analizar situaciones cotidianas en las que se aplica una fuerza para mover un objeto.
practicar y resolver ejercicios de trabajo mecánico para fortalecer su comprensión y relacionar la teoría con la realidad.